estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al culto de hoy, al primer domingo de agosto. Doy la bienvenida también a aquellas personas que nos estáis viendo por Zoom, desde vuestras casas o desde vuestros lugares de vacaciones, y también a las personas que nos van a ver por YouTube después. Vamos a comenzar el culto y para ello os voy a pedir que por favor os levantéis. Vamos a poner el culto en las manos de Dios a través de una oración. Señor, te damos las gracias por un nuevo día más de vida y para tener comunión los unos con los otros. Recibe la gloria, la honra y la adoración en todo lo que vayamos a hacer hoy aquí, en esta mañana. Ponemos en tus manos a nuestros seres queridos, ponemos en tus manos a los enfermos de nuestra congregación para que tú los sanes. Y también, Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas y nuestro espíritu en este momento en el que vamos a estar pensando, meditando, alabándote y abriendo nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma para que tú trabajes con nosotros a través de la alabanza, de la predicación y de todo lo que vaya a ocurrir aquí hoy. Te damos las gracias de nuevo por la vida, por conocerte, en el nombre de Jesús. Amén.
precioso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, al defender tu poder, a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Vamos a pasar ahora al tiempo de la comunión o de la mesa del Señor. Lo que hacemos aquí en nuestra iglesia cada semana es un acto simbólico que nos sirve de recordatorio de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotras y de nosotros. Si leemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, lo que vemos es que Jesús estaba con sus amigos, con los 12 a los cuales había elegido para ser sus discípulos, y se encontraban en la última cena que iban a compartir juntos. Estaban cenando por última vez y Jesús utilizó elementos que tenía sobre la mesa, el pan y el vino, para explicarles lo que iba a pasar en las siguientes horas. Y Jesús les dice en Marcos capítulo 12, versículos 22 al 25. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado las gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba nuevo en el reino de Dios. Este mismo relato también aparece en Mateo, capítulo 26, y en el versículo 28 se nos da una indicación más. Se nos dice que Jesús hace esto para remisión de nuestros pecados. Cristo les estaba explicando a sus amigos que en las siguientes horas Él iba a sufrir. Su cuerpo iba a ser quebrantado, iba a ser partido como el pan que estaban comiendo en ese momento, y su sangre iba a ser derramada como el vino que estaban bebiendo en ese momento. Y eso es lo que celebramos aquí cada domingo en nuestra iglesia, que Cristo murió. Celebramos también lo que podemos leer en Marcos 14, versículo 62, unos versículos más adelante. Lo que celebramos es que cuando el sumo sacerdote le preguntó a Cristo: ¿eres tú el Mesías? Él dijo: yo soy. No es hecho atrás, cumplió con lo que el papel que vino a cumplir en este mundo, lo que iba a hacer en este mundo. Esto es lo que recordamos y por eso le damos las gracias cada domingo. Cuando tomamos el pan y el vino, eso es lo que tiene que estar en nuestra mente. Agradecimiento, porque gracias a eso podemos formar parte de la familia de Dios. Así que en este momento, aquellos que estáis en casa y los que estamos aquí, vamos a dedicar unos minutos para tomar el pan y el vino. Creo que hay canción, ¿verdad?
Pedro va a estar tocando en la alabanza y que esto que hemos estado leyendo esté en nuestra mente, sobre todo un sentimiento de gratitud, porque nosotros no hemos hecho nada, lo hizo todo Cristo. Sobre todo, no hay poder. Sobre todo, lo creado y todo ser. Sobre todo, camino y saber. Antes aunque el mundo fuiste maravilla, el hombre vio y tesoros que el mundo
al tiempo de la predicación. Hoy está a cargo de Ismael. Y voy a pedir a Carolina, por favor, ¿puedes orar por Ismael? Pues Señor, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí, por el privilegio de estar con los hermanos, cantando, adorándote, alabándote, escuchando también de tu palabra. Y gracias, Padre, por Ismael, que se ha ofrecido, que se ha preparado, que ha estado dispuesto, Señor, a recibir de ti, a profundizar en la palabra y que ahora pues está dispuesto también a enseñarnos lo que ha aprendido, lo que tú le has hablado a su corazón. Ayúdanos, Señor, a entender el mensaje, a entender aquello que tú tengas para nosotros. Y, Señor, ayúdanos también a aplicarlo en nuestra vida. Y, bueno, pues bendice a Ismael, úngele y utilízale para provecho nuestro. Gracias, Señor. Amén. Porque no sé si los preparan que recibir un 2, 3 acción, como en el cine, o ya podemos empezar. Pues nada, ahora sí, buenos días a todos. No era la primera vez que nuestro protagonista tenía un encuentro con Dios, pero quizás este estaba siendo el más especial de todos. Encuentro además en un entorno increíble, ¿no? Mirando el cielo, viendo las estrellas, la inmensidad, sintiendo su propia pequeñez y escuchando a Dios. No había sido su vida una vida fácil, había dejado su hogar y aún así recibió la petición de Dios de volver a dejar el que se había convertido en su nuevo hogar para ir a otro lugar. No era tampoco una vida fácil en lo personal, pues le pesaba mucho el no ser padre, el no tener descendencia, lo cual generaba una gran carga en su corazón y en el de su esposa. Pero recibió maravillosas promesas por parte de Dios. En ese mismo encuentro, mirando a las estrellas, le confirmó lo que ya le había prometido tiempo atrás, que tendría una descendencia, que sería padre de naciones y que sería bendición para muchos. Y estamos hablando de Abraham, un tremendo personaje de una importancia vital en la palabra y en todo lo que creemos. A partir de la historia de Abraham encontramos la doctrina de la justificación por fe, la circuncisión, todo el contraste entre esclavitud y libertad, como se desarrollará en Gálatas, a través de la ley de la gracia, a través de esos dos hijos, el hijo de la esclava y el hijo de la libre que tuvo. Encontramos todo lo que tiene que ver con nuestra herencia, con el sentido de nación y familia. Encontramos también la entrada de los gentiles a la familia de Dios, desarrollada a partir también de la figura de Abraham. Tremendo personaje para infinidad de conceptos, de doctrinas y de enseñanzas que seguimos y que creemos. Pero además las recibimos a través de un hombre más, pues en medio de todas esas tremendas historias de encuentros con Dios, de promesas, de doctrinas que se desarrollan a partir de su vida, encontramos también a un hombre lleno de dudas, lleno de temor, un hombre al que desesperaba en no ver la llegada de las promesas de Dios cumplidas, que cargaba en su corazón con el gran peso de no ser padre, que pasó temor en algunas situaciones, como en su visita a Egipto, donde llegó a mentir para, en lo que él entendía, pues salvar su vida, y donde trató incluso de ayudar a Dios en su desconfianza, viendo que no llegaba ese hijo, trató de ayudar a Dios poniendo en los medios, en un acto de falta de confianza en Dios, ¿no?, para ser padre. Finalmente un hombre más. Si hubo una promesa que verdaderamente destacó por encima de todas, fue la de ese hijo esperado y la de ser padre de una nación. De hecho, otro gran personaje, como es Moisés, escuchamos ahí una frase que se repite a lo largo de la palabra. En Éxodo 3, en el encuentro que tiene Dios con Moisés, en la zarza, ¿verdad?, cuando le habla de esa manera tan directa, ¿no?, ¿cómo se presenta a él? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Esta frase que nos muestra la trascendencia de Abraham y su descendencia, la idea
de una familia que se forma, de un pueblo. Pues de Abraham nació, fue su descendencia Isaac, luego vino Jacob. Y a partir de ahí paramos la frase porque vendrían los hijos de Jacob, que conocemos como las tribus de Israel, y a partir de ahí, pues el pueblo de Dios, al que todo miembro judío con orgullo era capaz de citar: yo soy un descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, y a partir de ahí, pues, su tribu, ¿no? Mucho tiempo después de todo esto que estamos comentando ahora, mucho tiempo después, Abraham volvió a ser protagonista de un diálogo que mantuvo Jesús con un grupo de judíos. Fue un diálogo en el que un grupo de judíos pues exaltaba con gran orgullo ser descendientes de Abraham, ser en definitiva pues judíos, y en el que lo confrontaban además con Jesús, tratando de menospreciar o hacer menos a Jesús frente a la figura de Abraham. Jesús lleva la dirección del diálogo y en primer lugar pues confrontará y pondrá en su lugar a estos judíos frente a Abraham. Pero en segundo lugar se pondrá él en su lugar frente a Abraham. Esto lo encontramos en el capítulo 8 de Juan, a partir del versículo 31 y hasta el 59. Estamos estudiando Juan y lo estamos haciendo además para enfocarnos en la persona de Cristo, en la persona de Jesús como el Cristo, como el Mesías prometido, a partir de esas afirmaciones que hemos denominado los yo soy, en los que Jesús manifiesta quién es, ¿no? Y decíamos en la introducción, hace unas semanas, que el objetivo de Juan era proveer de señales que nos muestren que este Jesús, esta persona que caminó, que estaba con nosotros, era el Cristo, que Él era el cumplimiento de esas promesas, que Él era el Mesías. Y para ello Juan nos va a aportar muchas señales y pruebas, ¿no? Y una de ellas es esta que vamos a ver hoy en forma de diálogo. Hemos visto y vamos a ver otras en formas de milagros, en forma de los nombres y títulos que recibía Jesús, como el Señor, como el Cristo. Otras siendo Jesús el cumplimiento de las profecías, resucitando, teniendo un conocimiento superior al de cualquier hombre, como veíamos con la mujer samaritana, ¿no? Que sabía de ella. Todo esto eran evidencias y señales de que Jesús era el Cristo. Y hoy además lo vamos a ver a partir de un diálogo, que es otra forma, diálogos que mantenía Jesús con grupos de personas en los que realizaban una serie de afirmaciones que es fácil pasar rápido por encima de ellas, pero si nos detenemos en ellas vamos a ver claramente cómo lo que está buscando es reafirmar que Él era el Cristo. La primera parte la vemos muy rápido, porque realmente el texto es la segunda parte del que vamos a ver hoy. En la primera parte decíamos, del versículo 31 al 47, Jesús confronta a los judíos con Abraham. Todo empieza con la frase conocida por todos de Jesús en la que afirma que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A partir de esta frase se inicia un diálogo en el que los judíos argumentan que ellos, como linaje de Abraham, no necesitan ser liberados de nada, puesto que nunca han sido esclavos de nada. Ellos afirman que como descendientes, como hijos de esta sucesión de Abraham, Isaac, Jacob, tienen el pedigrí o tienen el sello de descendientes del gran padre Abraham, lo cual te da como un estatus automáticamente, a su entender, de pertenencia al pueblo de Dios y de ser como una especie de élite espiritual que no necesitaba ser liberado de nada. Jesús les dice, en esta primera parte, que recuerdo es en la que les confronta a ellos con Abraham, es: todo hombre, sea o no descendiente de Abraham, esclavo es del pecado, les dice Jesús. Por lo tanto, necesitáis ser liberados y necesitáis conocer la verdad para ser libres. Y les afirma: vosotros y yo no tenemos el mismo Padre. Fijaros qué dureza para aquellos que se consideraban la élite y afirmaban tener ese sello de pertenencia al pueblo de Dios. Nuestro Padre es Abraham, le contestan. No es vuestro Padre, pues no os comportáis como Él. Vosotros queréis matarme, no como hizo Abraham. Por lo tanto, no es vuestro Padre. Empezamos a ver cómo el pertenecer o no a una familia o el ser descendiente parece que puede tener algo más
que la descendencia física, ¿verdad? Nuestro Padre es Dios, le dice. Elevan el nivel. Oye, pues ya, si con hablar no sirve, nos vamos a Dios, que es nuestro Padre. No es vuestro Padre, pues no me amáis, no oís mis palabras. Vuestro Padre es el diablo, no sois de Dios. Les está confrontando, les está mostrando claramente cómo esta afirmación de ser linaje de Abraham nada vale y nada sirve, puesto con sus actos, con lo que creen, están demostrando no ser hijos de Dios, ni pertenecer a esa familia de Abraham. Además, Jesús aprovecha para decirles cosas como lo que yo he visto en la presencia de mi Padre, la verdad que he oído de Dios, porque yo procedo de Dios y he sido enviado por Él. Todo esto lo encontramos en estos versículos iniciales que, como digo, vemos muy rápido porque el texto que vamos a ver es el que viene a continuación. Aprovecha Jesús a decirles que Él viene del Padre, que Él ha escuchado esta verdad de Dios, que procede y ha sido enviado por Dios. Quizás no son afirmaciones todavía todo lo rotundas, pero nos están sirviendo para introducir lo que viene a continuación. Estas afirmaciones, bueno, podemos entender que afirman que Jesús es el Cristo o simplemente podemos entenderlas como un lenguaje religioso que nosotros también utilizamos, porque nosotros también hablamos de estar en la presencia de Dios, también hablamos de que hemos oído a Dios, de que Dios nos ha dicho, de que Dios nos envía a hacer algo. Por lo tanto, estas afirmaciones son más bien una introducción o un camino en el que Él les está llevando para ir elevando el listón y demostrarle que cuando está diciendo esto, sí que quiere llegar hasta el final y sí que está tratando de decir algo más que lo que el lenguaje religioso dice. Por lo tanto, esta es una introducción en la que Él ya está dejándoles ver un poquito de quién es Él y les está como que poniendo ahí, ¿no?, ese pasito para que ya directamente confronten y lleguemos a lo que Jesús quería decirles hoy, ¿no? Voy a leer el texto, es a partir del versículo 48 de este capítulo 8 de Juan. Juan 8:48. Y con esto iniciamos la sección en la que es ahora Jesús el que se no compara, sino que más bien trata de decir quién es Él, haciendo referencias a Abraham. Juan 8:48 dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Decíamos que hasta ahora no había habido unas afirmaciones rotundas, pero llega el momento de las afirmaciones directas, claras, rotundas, y en la que ya no hay duda de lo que Jesús está tratando de decir y está tratando de mostrar. El que guarda mi palabra no verá muerte. Esto ya no es algo que nosotros podemos decir. Esto ya no es lenguaje religioso en el que podemos hablar de que, bueno, yo estoy en la presencia de Dios, ahí Jesús lo dijo, igual se refiere a algo así, y eso no le convierte en un profeta especial, no le convierte en el Cristo, o no le convierte en nada más allá que uno más. Bien, pudiera ser, pero ¿quién puede decir: el que guarda mi palabra no verá muerte? De hecho,
los judíos van mostrando que están entendiendo perfectamente. Empiezan diciéndole, oye, ¿cómo que tenemos que ser libres si nosotros nunca hemos sido esclavos, ¿no? Parece que hay una pregunta como irónica en la que tratas de mostrar a quien te habla una cierta duda y casi un sentido un poco ridículo, ¿no? Hemos visto que ahora ya elevan y ya le dicen, oye, este parece samaritano. Ya sabemos lo que era para un judío ser samaritano, un insulto. Parece samaritano, ya lo están dejando caer. Parece que tiene demonio. Pero cuando dice esto, ya dicen, efectivamente, lo que decíamos, tiene demonio. Están entendiendo perfectamente cómo Jesús va elevando las afirmaciones y a dónde quiere llegar. Y ellos se van irritando cada vez más y se sienten más ofendidos cada vez. El que guarda mi palabra no verá muerte. ¿Quién te haces a ti mismo?, le preguntan. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Qué estás tratando de decir? ¿Quién estás tratando de decir que eres al afirmar esto? Y volvemos al principio del Evangelio de Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo. Están ahí estas señales, estos milagros, estas situaciones, estas conversaciones. ¿Quién te haces a ti mismo? Es la pregunta que le hacen. ¿Eres acaso tú mayor que nuestro padre Abraham? Porque él murió. Si Abraham, el gran padre de la nación, aquel que tuvo ese encuentro con Dios viendo las estrellas, aquel a quien se le prometió ser el padre de la nación, ser bendición para todos, aquel de quien orgullosamente podemos afirmar ser hijos y descendientes, aquel murió. ¿Tú quién afirmas ser para decir que tú vences a la muerte? Cuando nuestro número uno no pudo vencer a la muerte. ¿Quién te haces a ti mismo? Jesús les dice que no conocen a Dios, que no saben, que están en ignorancia, que además Él es glorificado por el Padre, que no es lo que Él tenga que decir de sí mismo, que es que el propio Padre le glorifica. Y además les dice que Abraham vio mi día y se gozó. Este Abraham, al que orgullosamente queréis poner en el número uno, fíjate, vio mi día y se gozó. Claro, ellos están pensando en un encuentro físico que ha tenido lugar en un momento, en un lugar, y entonces le dicen, oye, ¿cómo que Abraham vio tu día? Eso solo ha podido ser que haya sucedido ahora que estás tú aquí, o que tú estuvieras cuando estaba Abraham, porque Abraham está muerto, entonces también sería eso, ¿no? Ahora no ha podido ser, porque Abraham está muerto. ¿Será que tú has estado con Abraham en el pasado? Pero si no tienes ni 50 años. Para que Abraham te hubiera podido ver, tendrías que tener cientos de años. Es lo que le están tratando de decir. Y no llegas ni a 50. ¿Cómo va a haberte visto Abraham si no tienes edad suficiente como para haber vivido en su época y estar aquí ahora? Desde luego que era un razonamiento también de tratar de ridiculizar, porque evidentemente no hacían falta 50 años, hacían falta una edad imposible como para que alguien lo hubiera vivido, ¿no? Por lo tanto, cuestionan y tratan de dejarle por loco. ¿Cómo afirmas que has visto a Abraham? Eso es imposible, ¿no? Pero Jesús afirma que Abraham vio su día y se gozó. Y abrimos aquí un pequeño paréntesis. ¿En qué modo Abraham vio el día de Jesús y se gozó? Lo creemos, Jesús lo afirmó, pero sería interesante pensar en qué modo Abraham vio este día y se gozó, ¿no? Si vamos al texto en el que encontramos toda la historia de Abraham, no vamos a encontrar un texto que nos diga, y en este momento Abraham vio el día de Jesús y se gozó. No podemos encontrar ese texto así de claro y así de rotundo. Pero sí sabemos que este Abraham que recibió esas promesas de familia, de tierra, de descendencia, y que fueron interpretadas como algo muy físico, muy de una tierra física que tocar con los pies, muy de una descendencia de sangre, la Biblia sí nos muestra que Abraham fue capaz de llegar mucho más allá y que su entendimiento fue más allá. Nos dice Hebreos en el capítulo 11, si queréis lo leo yo rápido, son solo 2 versículos, cuando cuenta la historia de Abraham, empieza a partir del versículo 8 contando la fe de Abraham y da algunas pinceladas. Por ejemplo, en el versículo 10 nos dice que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa era la ciudad que esperaba Abraham.
Y nos dice el versículo 16 que no pensaba en la ciudad que dejó, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Este Abraham, al que se le prometió una tierra, parece que al final de sus días su esperanza ya no era la de una tierra física, sino una patria celestial, una esperanza de una ciudad cuyos fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sí vemos que Abraham tuvo ese sentido espiritual y ese sentido eterno de las promesas. Vemos también que cuando tuvo su hijo, nos dice Génesis, que se gozó al ver que llegó su hijo, pero que se gozó de una manera especial, sintiendo que esas promesas empezaban a cumplirse. No sabemos tampoco si él ya estaba ahí entendiendo que su verdadera descendencia sería poder ser el padre del Mesías, pues sabemos que Jesús descendía también de Abraham. Pero lo que sí que vemos es que, en cierto modo, Abraham sí tuvo un sentido espiritual de las promesas, sí tuvo una esperanza eterna de una ciudad eterna, celestial, y que cuando salió en busca de una ciudad, muy probablemente buscaba solo una ciudad física, pero que en el camino aprendió a elevar su vista al cielo. No solo afirma que Abraham vio su día, sino que cuando le preguntan, entonces, ¿has visto a Abraham? Les dice, mira, no solo lo he visto y él vio mi día, sino que antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí Jesús está no solo afirmando ser más anciano que Abraham y haber nacido antes que Abraham. Podríamos entender eso si les dijera, antes que Abraham fuese, yo era. Y entonces me planto aquí ante vosotros con una apariencia de unos 30 años, 32 años, pero tengo muchísimos más, porque yo nací antes que Abraham. Por eso le he visto, por eso... Podemos entender eso si les dijera, antes que Abraham fuese, yo era. Pero es que les está diciendo, antes que Abraham fuese, yo soy. No ya solo que nos recuerde este yo soy, ¿no?, al yo soy de Dios, ¿no?, sino que además este tiempo verbal está totalmente utilizado y con la total intención de mostrar la atemporalidad, de mostrar que tu existencia no es algo del pasado, del presente ni del futuro, sino que es un presente constante. Antes que Abraham fuese, yo soy. Incluso parece no encajar, ¿no?, como gramaticalmente, el que hablemos así, ¿no? Antes que otro, yo era, es que te lo pide la frase, te lo pide, ¿verdad? Y si es después de otro, pues yo seré. Pero antes que otro, yo soy, está clarísimamente mostrando algo más. Pero sobre todo, ¿dónde no nos queda duda de lo que está tratando de demostrar? En lo que sucede a continuación. ¿Qué sucede? Que quisieron apedrearle. ¿Apedrearle por decir que era más viejecito que Abraham y que tenía muchos años? ¿Por qué se apedreaba en el pueblo? Pues diversos motivos, pero el principal era la blasfemia contra Dios. Y la blasfemia contra Dios era atribuirte a ti lo que solo Dios podía tener, hacer o recibir. Nombrarte a ti mismo como Dios o rendir adoración a otro Dios que tú afirmabas ser también un Dios como el Dios verdadero. Porque ya Dios había dicho que Él solo era uno y que no podía haber otro. El conocido como el primer gran mandamiento en Deuteronomio 6, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno, no hay dos. No te harás otros dioses. Esto era ley para el pueblo judío. Por lo tanto, cuando Jesús está afirmando, antes que Abraham fuese, yo soy, lo que está afirmando no es solo que era muy anciano, que tenía muchos años. Lo que está afirmando es que es eterno. Lo que está afirmando es que es como el Dios único y verdadero, el yo soy. Lo que está haciendo para los judíos es blasfemia porque se está denominando a sí mismo Dios. Y por lo tanto quiere apedrearle,
que era lo que hacían a los que cometían blasfemia. Blasfemia, atribuirte a ti lo que solo Dios es. Se está atribuyendo eternidad, persistencia, estar por encima del tiempo. Atribuirte a ti lo que solo Dios hace, otro Dios. Yo supero la muerte, porque yo he vencido a la muerte y el que cree en mis palabras no verá la muerte, algo que solo Dios puede hacer. Y atribuirte a ti lo que solo Dios puede recibir, que es la adoración. Abraham vio mi día y se gozó, me rindió adoración. Yo soy eterno, yo venzo a la muerte y yo soy digno de ser adorado. Y he sido adorado por vuestro número uno. Y el resultado es que quieren apedrearle, evidentemente, porque se está haciendo Dios. Y en el Evangelio en el que se nos dice, os voy a escribir un Evangelio para que veáis que Jesús es el Cristo, se nos está diciendo, Jesús es el Cristo, porque Jesús es Dios, porque Jesús no es un profeta más, porque Él es Dios. Si queréis encontrar la Trinidad y la divinidad de Cristo en la palabra, no va a servir que busquéis en la concordancia Trinidad. No va a servir que busquéis la palabra divinidad. No vais a encontrar textos con los que convencer a nadie de una manera rotunda sobre la divinidad de Cristo y la Trinidad. Lo que vamos a encontrar en la palabra es este tipo de afirmaciones, de situaciones en las que cosas que dice Cristo o se dice de Él, clarísimamente solo son atribuibles a Dios. Y si creemos en que Dios es uno, como la palabra dice, si Jesús afirma ser Dios, o tenemos dos dioses, o tenemos la Trinidad. Si Jesús afirma que antes que Abraham yo soy, está afirmando su divinidad. Y si Jesús se atribuye nombres como el Señor, como el Hijo de Dios, que provocaban que le quisieran apedrear, es porque los oyentes estaban entendiendo perfectamente lo que estaba tratando de decir Jesús. Es que estaba afirmando su divinidad. En este caso, enfocada especialmente en la persistencia y en su eternidad. Porque era necesario que el Cristo fuese Dios, porque no podía ser un hombre más. El Cristo tenía que ser Dios, tiene que ser Dios por una cuestión de calidad, porque el sacrificio ofrecido no podía tener pecado, tenía que ser perfecto. Por eso el Cristo tenía que ser Dios. Además, por una cuestión de cantidad, no solo calidad, sino cantidad, porque tenía que cubrir todos nuestros pecados de todo tiempo, de toda época, de todo hombre. Por lo tanto, su tamaño, su magnitud, su capacidad no podía estar limitada. Así que es por su calidad y su cantidad necesaria que solo la eternidad, la inmensidad, la santidad y la grandeza del propio Dios podía ser lo que se ofreciera como sacrificio. Pero es que además tenía que ser hombre. Tenía que ser hombre porque los que habían fallado a Dios no había sido Dios a sí mismo. Habíamos fallado los hombres, como nos dice la palabra, con el primer Adán. Y hacía falta que uno de nosotros, que el mejor de nosotros, fuese por segunda vez a arreglar las cosas con Dios. La primera vez fue un fracaso porque se falló. Y el primer Adán, en representación de todos nosotros, falló. Y para arreglar las cosas hacía falta un segundo hombre, uno de nosotros que nos representara a todos, así como el primero nos había representado. Por lo tanto, nuestro representante tenía que ser un hombre también, para que uno de nosotros tuviera ese encuentro con Dios para arreglar las cosas. Por eso también el Cristo tenía que ser hombre. Y tenía además que ser hombre porque iba a morir. No era una representación de la muerte. No era Dios simplemente diciendo voy a hacer como que muero y como que sufro, pero como soy Dios, pues en el fondo es como una actuación. Era un hombre porque tenía que morir y porque tenía que sangrar. Por eso, el Cristo, totalmente Dios, totalmente hombre. Y es lo que está afirmando aquí Jesús. Y qué maravillosa esperanza nos da el saber de su eternidad y de su preexistencia. No nos quedemos
en que estos son temas teológicos que, bueno, pues yo no entro en ellos porque es un poco complejo, en el fondo, ¿qué más da? Yo creo en Jesús, ya esos otros temas se los dejo a quienes les gusta discutir, estudiar la Biblia, meterse en estos temas que ya son como que secundarios, porque lo importante es el Evangelio. No caigamos en esto. El meditar en la doctrina de la preexistencia de Cristo, su divinidad, su humanidad también al 100%, el pensar en todo esto es una fuente de consuelo, de ayuda y de recurso inmenso como no encontraréis en otras cosas. Pensar en la preexistencia de Cristo y su divinidad te va a hablar de que Él es antes que tú. Antes que tú estuvieras aquí, Él ya estaba. Antes de que tú le conocieras, Él ya te conoce. Y te conoce desde un tiempo infinito y eterno. Te ha conocido. Y por lo tanto te ha amado desde ese momento que nuestra mente es incapaz de imaginar porque estamos limitados al tiempo. Además, su divinidad, su grandeza, hace que su capacidad de amor y de perdón sea para todos. Él no tiene que repartir entre sus hijos su tiempo, su perdón, su energía, sus horas. Él es eterno. Él trasciende a todo esto. Él no tiene que repartir entre nosotros ni dividirse para darnos un poquito de Él a cada uno. Él puede darnos a cada uno de nosotros todo Él, lo cual también nos cuesta entender porque estamos limitados. Además, cuando tú llegaste, Él ya te esperaba. Él ya estaba ahí esperándote desde muchísimo tiempo antes, un tiempo eterno que no podemos entender. Que Jesús sea preexistente, que sea eterno, que sea Dios, es una fuente de consuelo, pues te va a dar la tranquilidad de saber que no está limitado por tiempo, no está limitado por atender a otras personas dejándote de atender a ti. Su perdón va a poder cubrir a todos. Te ha conocido desde siempre y te ha amado con un amor eterno. Y cuando tú llegaste y creíste encontrarle, Él te dijo qué ganas tenía de que nos viésemos ya. Llevaba mucho tiempo esperándote. Por lo tanto, es una fuente de consuelo y de seguridad. Abraham vio mi día y se gozó. Decíamos, quizás cuando fue padre, nos dice Hebreos que tenía una esperanza celestial, y ahí podemos pensar que estaba meditando en cosas con mayor trascendencia que lo físico, pero quizás, y con esto terminamos, sí que hay un momento en el que a lo mejor podemos pensar que Abraham vio el día de Jesús y se gozó, y con esto terminamos. Génesis 22. Después de nacer este hijo esperado, después de llegar Isaac, después de que Abraham y Sara se gozaran porque llegaba este descendiente, le dijo Dios a Abraham, toma a tu hijo y sacrifícalo. Y Abraham nos dice la palabra que obedeció y que se fue al monte a hacer el sacrificio. Isaac, claro, estaba viendo la situación y en el versículo 7 del capítulo 22 le dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Me has dicho que venimos a hacer un sacrificio, de aquí el fuego, la leña, todo listo. ¿Dónde está el cordero? Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios proveerá el cordero. Y saltamos al versículo 13 porque sabemos lo que sucedió. Abraham fue a realizar el sacrificio y Dios le dijo, detente. Y nos dice el versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí a sus espaldas un carnero tragado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Una casualidad, ahí trabado en un arbusto, ¿no? El cordero, ahí como atrapado,
listo para que lo tomaran y lo sacrificaran, ¿no? Dios proveerá el cordero. Y dice que lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y le dijo Dios en el versículo 18, en tu simiente, es decir, en tu descendiente, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Este cordero, que fue provisto por Dios para ser sacrificado en lugar del hijo de Abraham, este cordero con el que se encontró Abraham, es el cordero que está presente en toda la palabra. El cordero esperado para ser sacrificado en nuestro lugar. Y esa simiente que verdaderamente estaba esperando a Abraham y que fue prometida a Abraham para ser bendición, no fue Isaac. Porque si vemos la historia de Isaac, se repiten los mismos errores de Abraham. Esa simiente esperada, que sería de bendición, es la que, como vemos en la genealogía de Jesús, pues vino a partir de Abraham, a partir de Isaac, y que llega hasta Jesús. Esa simiente es el cordero sacrificado en nuestro lugar, el cordero eterno, el cordero que nos ha amado, que ha sido antes que Abraham, que ha sido antes que nosotros, que ha sido antes que todo, que ha vencido a la muerte y que nos da la esperanza para poder saber que nosotros también venceremos a la muerte. Así que gloria a Él, al eterno, al único Dios verdadero, a Jesús, en Cristo. Vamos a finalizar el culto de hoy. No hay anuncios más allá de los que podemos leer en la página web y los que nos mandan por correo electrónico. Os recuerdo a aquellas personas que queráis ofrendar que lo podéis hacer físicamente aquí en la iglesia, en el buzón o a través de transferencia bancaria. La información la recibís por correo y también en la página web. Y os voy a pedir que nos levantemos. Vamos a terminar con una canción. Os deseo a todos un buen domingo, un buen fin de semana y una buena semana que comienza mañana. Que el Señor os bendiga. Bueno, pues vamos a despedirnos con un poquito de júbilo, ¿verdad? Esta canción que vamos a tocar siempre se lía, porque nos fijamos los hombres y las mujeres, entonces vamos todos a la misma, ¿vale? ¿Eh?